jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos, como siempre, a decir presente, pero sobre todo a estarlo. Y hoy estoy tan entusiasmada porque tengo una propuesta que en lo personal me entusiasma tanto. Y no solo porque me parece súper divertido, sino aparte porque siento que es algo funcional, que es algo de utilidad para nuestra vida cotidiana. Antes de empezar, quisiera compartirte algunas preguntas que me sirvieron a mí como previa para interesarme por el tema que hoy vamos a abordar. Lo primero que quisiera decirte para reflexionar sería esto. Todos aprendimos a hablar, pero ¿a cuántos de nosotros nos han enseñado a comunicarnos? Dicen que cuando uno habla con otra persona, el impacto que tiene sobre el otro, la palabra es del 7%. El tono de voz es del 38% y el lenguaje corporal del 55%. ¿Alguna vez pensaste en la comunicación como forma de nutrición o de intoxicación? ¿Alguna vez pensaste que tu calidad de comunicación tiene algo que ver con tu nivel de conciencia? ¿Cómo hablamos cuando hablamos? Y para esta tarea y para esta misión y para abordar este tema tan fascinante, es que tengo un compañero de ruta que mejor no lo podría haber elegido, porque es, ya lo vas a ver, ni bien lo escuchas vas a decir, ¿what? Bienvenido, Hernán Colucho. Ceci querida, qué placer. Hola a todos, ¿cómo están? Y qué bueno lo que dijiste, ¿cómo hablamos cuando hablamos, no? Y qué importante. Qué importante. Y para eso estás acá vos. Así que quiero escucharte. Tengo los oídos y el corazón abiertos porque le tengo que contar a la gente de que te encontré por causalidad, como todo lo bueno que uno encuentra en la vida. Y me has sido de tanta utilidad. Te he usado con tanto amor, pero me permitiste usarte como espejo para verme y adentrar en todo un mundo que, si bien algunas veces había acariciado, no había realmente tocado la profundidad que vos me procuraste. Así que gracias infinitas. Y por eso es que te convoqué a esta cita, porque quiero que todo esto de lo que yo me beneficié ahora sea nuestra audiencia la que puede sacarte provecho. Así que te vamos a exprimir. Primero, y para empezar, vos hablas de oratoria y retórica. Desasnanos, por favor. Para aquellos que dicen, ¿ora qué? ¿Retoqué? ¿Qué significa la oratoria y qué es la retórica? Bien, bueno, yo soy un apasionado de la oratoria, que no es ni más ni menos que el arte de hablar, el arte de comunicarnos. Y bien digo, es un arte. ¿Y por qué menciono esto? Porque todos nos comunicamos. Todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo tenemos algo para manifestar, algo para transmitir. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un objetivo. No solamente en el plano laboral, profesional, sino en el personal. Cuando hablamos con amigos, con familiares, también va a haber un objetivo, que es seguramente tener un mensaje claro, un mensaje eficaz para poder llegar al otro. Y cuando lo trasladamos al ámbito profesional, laboral, el objetivo probablemente sea más power, sea más fuerte. Si yo tengo que vender un producto, si hablo con mi jefe y tengo que vender una idea, si tengo que negociar algo, qué importante es la oratoria
para poder comunicar de manera eficaz, para que nos entiendan, ser lo más elocuentes posibles. Y esta es una palabra que me encanta, la elocuencia. ¿Y qué propone la elocuencia? Ser claros, concretos, precisos, elegantes. Y cuando hablo de elegancia no digo estar de frac, de smoking, con un moñito o con una corbata, sino de ser elegantes al hablar, ser cuidadosos con las palabras que utilizamos, porque, como bien sabes, Ceci, la palabra tiene muchísimo poder, Uf, tanto para todo lo bueno, pero también para todo lo malo. totalmente. Y es una responsabilidad, en mi caso, como locutor nacional en Argentina, existe la carrera de locutor nacional, a diferencia de casi todos los países del mundo, y es una responsabilidad, porque detrás de esta profesión / vocación, tenés que ser muy cuidadoso con con lo que transmitís, con el don de la palabra. Y bien digo también, es un don, más allá de la voz grave, voz aguda, cómo trabaja cada uno la voz, el don de la palabra, ¿no? Y Sí, todo lo que podemos lograr a través de eso. total, y creo que es hasta a veces una carta de presentación, tal vez la segunda, porque uno va a una reunión o se encuentra con alguien que no conoce, por supuesto lo primero es la energía, lo que uno proyecta físicamente, su estética, su limpieza, pero inmediatamente el tono de voz, cómo proyectamos la voz, cómo estamos centrados, ¿no? Y en coherencia con todos nuestros componentes, es prácticamente la primera imagen y sabemos que la primera imagen vale mucho. Pero me encantó lo que dijiste del poder de la palabra. Y esta famosa palabra que usan los magos, el abracadabra, que mucha gente ni siquiera sabe lo que significa, creen que es toco con una varita mágica y algo sucede. No, abracadabra significa creo realidad a través de mi palabra. Entonces, fíjate si no tendrá poder cómo usamos nuestras palabras. Entonces quisiera preguntarte, porque nosotros, como dijiste muy bien, podemos crear una muy bonita realidad o una realidad muy patética, sobre todo si no somos conscientes de cómo la estamos usando. Entonces, llevémoslos, cosa que a mí me encanta, al terreno práctico, ¿no? Después nos vamos a ir metiendo un poquito más en la profundidad de este tema, pero esta carta de presentación, si yo te digo, Hernán, mira, tengo una reunión de trabajo o voy a aplicar a un trabajo y tengo una entrevista, ¿cuáles son esos errores que todos o casi todos cometemos, los más fáciles, los que más sobresalen en cualquier ser humano promedio a través de nuestra comunicación? Qué buena pregunta, Ceci. Mira, hay 3 pilares fundamentales que propongo dentro de la oratoria, que son ser elocuente, como bien dije hace un rato, ser empático para conocer la necesidad del otro, para percibirla. Si vas a una entrevista, si tenés una reunión laboral, es importante la empatía para saber qué es lo que necesita el otro. Claro. Y el tercer pilar, también muy importante, la persuasión. No tratemos de convencer absolutamente a nadie. Es un concepto que no me gusta utilizar, el convencer, porque te puede llevar a un lugar contraproducente donde no te conviene entrar. Entonces, si persuadimos, siempre desde el bien, desde lo positivo, llevarlo hacia lo que todos necesitamos, va a ser mucho efectivo. Elocuencia, empatía y persuasión. 3 pilares fundamentales. Y también hago hincapié a lo que decías al principio, donde la primera impresión es lo que cuenta, claro que sí. Y a mí me gusta hablar también de concientizar, y escuchen qué importante, y lograr un equilibrio entre el lenguaje verbal, que va a ser el uso de la palabra, y el lenguaje no verbal, que va a ser la presencia. Cómo nos mostramos frente a los demás. Y al principio de todos mencionabas la retórica. Y en oratoria moderna, esa palabra es lo que va a hacer que utilicemos bien nuestro lenguaje verbal
y nuestro lenguaje no verbal. La retórica va a ser como una cartuchera, una cajita, donde tenemos que saber qué herramientas utilizar justamente para ser elocuentes, para ser empáticos y para persuadir. Wow. Ahora quiero saber qué hay dentro de esa cajita, porque en mi cajita o mi cartuchera te voy a contar, no hay muchas herramientas, así que necesito de un Hernán Coluccio que me diga, bueno, a ver, no es que no las haya, tal vez están ahí, pero uno no es consciente de ellas. Y fíjate, tengo que compartirte esto que me acaba de venir muy orgánicamente, pero digo, qué poderosos somos los seres humanos, porque cuando uno habita cierta esencia, como la que habitas vos, desde la palabra, tenés una imagen limpia, tenés una comunicación elocuente y elegante, automáticamente como que obligás muy sutilmente al otro a sintonizar con esa frecuencia. ¿Y por qué lo digo? Porque yo ahora te estoy hablando de esta manera y estoy viendo qué hago con mis manos, qué postura corporal tengo, qué tono de voz uso. No voy a decir que nunca soy consciente de esto, pero con un Hernán Coluccio enfrente, mi conciencia está aumentada. Y me encanta esto porque fíjate el poder que tenemos los seres humanos de cuando alojamos cierta vibración en nosotros, podemos muy sutilmente y sin hacer nada, porque vos no estás diciéndome, Cecilia, por favor, deja de mover las manos, ponete derecha, habla mal, es tu presencia la que automáticamente me invita a habitar este espacio. Y es tan hermoso eso, ¿no es cierto? Pero ahora quiero que me castigues, ahora quiero que me digas, por ejemplo, ¿cuáles son esos errores que como te decía que... La tenés clara, ¿eh? La tenés clara, ¿eh? No, o yo, por ejemplo, a veces escucho a lo que me dice mi invitado y estoy fascinada en mi interior y no sé qué palabra usar o cómo demostrarlo, entonces termino con el wow. Y después me miro y digo, qué boba parezco con el wow, wow, qué interesante. Pero estoy fascinada. Digo, tendría que buscar en esa cajita de la retórica qué otras herramientas hay para demostrarlo. Pero háblame un poco de las muletillas, de la gente que está todo el tiempo moviendo las manos o petrificada, ¿no? Que no se mueve. ¿Cómo desvirtúa y desmerece la calidad del mensaje? Bien, una de las consultas que me hacen, una de las mayores consultas, en realidad son dos. Una es las muletillas, benditas o malditas muletillas. Y se traducen a vicios de dicción. Las muletillas son un tipo de vicio de dicción. Esto que decías vos, que quizá ya trasciende el y, o. Un vicio de dicción puede ser una palabra que la utilizamos de manera recurrente, como lo que mencionabas recién como ejemplo, el wow, wow. ¿Y qué pasa si durante toda una entrevista te la pasas diciendo wow, wow, wow? Nos convertimos en perritos. Entonces es importante reconocerlo. Y como bien decías también, Ceci, esta palabra que es fundamental, no solamente para la oratoria, sino para la vida, concientizar. Y hay algo que es fundamental, que es un recurso que tenemos que utilizar dentro de la oratoria, y es conocer, concientizar y poner en práctica. ¿A qué me refiero? Vamos a las muletillas. Una persona sabe que todo el tiempo está diciendo porque tal cosa, tal otra, en realidad esa muletilla aparece cuando estamos pensando y elaborando lo que seguimos diciendo. Correcto. Entonces, ya conocemos que es una muletilla, un y, o, por ejemplo. La concientizamos, la traemos a este plano mientras estoy hablando y decimos, uy, acabo de hacer o decir una muletilla. ¿Y qué voy a poner en práctica? El silencio. Si yo, por ejemplo, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Me gustaría... listo, conozco que esas son muletillas. Es tan normal eso, tan común. Es tan común. Las concientizo y digo, hola, ¿cómo estás?
tuve una muletilla, no pasa nada, tranquilos. Oratoria moderna, no nos castiguemos. Si digo una muletilla, no pasó nada, pero concienticémosla y no la reiteremos. Entonces, retomo, y si te digo, hola Ceci, ¿cómo estás? Acá adentro digo, uy, muletilla, a partir de ahora la reemplazo por silencio. Sigo. Qué lindo esto que estamos haciendo, esta charla. Me encanta poder compartir este momento con vos. Es un gran momento. La reemplazo por silencio. No pasa nada. No le tengamos miedo al silencio. ¿Por qué? Porque el silencio también comunica. Wow. 3 conceptos fundamentales: conocer, concientizar y poner en práctica. Dentro de la oratoria es un recurso muy, muy importante. Ahora estamos hablando de las muletillas, pero puede ser en un vicio de dicción, puede ser en una palabra maldicha o en el lenguaje no verbal. Si estoy con las manos así, uy, ¿me estoy cerrando a qué? ¿Qué está pasando? Bueno, ya conozco que esto es cerrarme. Listo, no pasa nada. Ahora abro las manos que acompañen, lo mismo que cruzarnos de brazos. Listo, me crucé de brazos, no pasa nada, pero ya conozco de qué se trata. Lo concientizo y pongo en práctica la solución. Ese espectacular. ¡Wow! Bueno, está bien, lo usaste una sola vez, el wow, perfecto, pero ya vas a ser consciente que si lo reiterás se convierte en una muletilla. Un wow, no pasa nada, o el tema es no reiterarlo y que se convierta en sistemático. ¿Pero por qué esto? ¿Simplemente porque le estamos poniendo una palabra o estamos etiquetando un vicio de dicción? No, todo esto es para poder cumplir el objetivo, y uno de esos objetivos puede ser tener un mensaje claro, eficaz, consciente. Y si yo estoy... va a restarle importancia a todo lo fantástico que puede tener una persona para decir, para transmitir. Total. Porque la mente del otro se empieza a alojar en el... y lo empieza a contar y decir... bueno, al final, ¿sabés la cantidad de gente que me dice, che, mi jefe o tal persona, fui a una reunión, ¿la podés escuchar? ¿Podés escuchar la reunión? Fíjate cuántas muletillas. No hace falta. Con que vos lo concientices, claro, ya está bien. Claro. Porque vas a dejar de hacerlo. Mucha gente en los entrenamientos me dicen, pero pará, ¿en 1 hora de entrenamiento, en 2 horas ya puedo? Sí, porque se trata de conocer, concientizar y poner en práctica. Es brutal. ¡Wow! Es brutal. ¡Wow! Te lo contagié ahora. No, pero mira, me voy a usar porque esto es con humildad y con honestidad. Una de las cosas que a mí se me hacen complicadas a veces es evitar repetir las cosas, ¿no? Yo tengo 25 años de trabajo, de experiencia en ventas. Creo que te lo comenté. Y sí, me reí mucho porque una de las primeras veces que empecé a salir al campo con mi jefe a vender, cuando yo estaba frente a un cliente y ya había cerrado la venta, es decir, el cliente me había dicho, perfecto, listo, te envío la orden de compra, el lunes tenés... Yo seguía intentando cerrar la venta 2 y 3 veces más, no sé, como para asegurarme de que realmente mi cliente no se iba a arrepentir y no me iba a mandar la orden de compra. Entonces, cuando hacíamos la revisión posterior con mi jefe de cómo había fluido la conversación, cómo habíamos hecho ¿cómo se dice? El espejismo, ¿no? Que se trabaja mucho en ventas, y si el cliente está cruzado de brazos y está relajado, uno normalmente lo imita. Y siempre mi jefe se reía y me decía, Cecilia, cerraste la venta a los 15 minutos, pero estuviste otros 15 minutos repitiéndole y asegurándote de que efectivamente te iba a enviar la orden de compra. Entonces, alerta, yo ya sé que tengo que decirlo una vez. ¿Cómo se hace para intentar depurar ese mensaje que uno quiere dar de antemano para poder darlo, ofrecerlo de una manera lo más elocuente, clara, concisa posible? Bien, bien. Hay 2 cositas fundamentales a tener en cuenta. Primero, es una frase muy recurrente, pero muy práctica, y es menos muchas veces es más. Para la vida y para la oratoria, para la comunicación, no quedarnos en un lugar donde, listo, ya se entendió, ya está. Entonces, menos muchas veces es más
también lo tenemos que incorporar. Conocemos, concientizamos y lo ponemos en práctica. Y por otro lado, hay algo que llamamos estructura del mensaje. En la primaria, en la secundaria, en algunas carreras de la universidad, hemos escuchado principio, desarrollo y final. Correcto. Y esto es un entrenamiento también. Poner en práctica a través del conocer, concientizar y lo llevamos a cabo. Está bueno poder estructurar el mensaje, lo que nosotros queremos decir, inclusive cuando estamos improvisando, cuando fluye una charla determinada, tener en cuenta esto. Nosotros tuvimos un principio que fue el comienzo, cómo te desarrollaste, cómo empezaste tu programa. Ahora estamos en el desarrollo y luego va a haber un final. Y cuando conocemos esto, lo concientizamos y lo ponemos en práctica, ya se hace carne, ya lo empezamos a utilizar. Es como llegar a un gimnasio y entrenar exactamente igual. Llegamos al gimnasio, decimos buenos días, pasamos por el molinete, pasamos por el vestuario, cargamos el agua o lo que sea, entrenamos, nos duchamos y nos fuimos. También hubo un principio, un desarrollo y un final. Exacto. ¿Y por qué me gusta poner este ejemplo de un gimnasio? Porque la oratoria también se entrena. Cuando lográs esto, este entrenamiento que no es de un día para el otro, sino vos podés tener un montón de herramientas, recursos, técnicas, pero si las aprendés y no las ejercés, no vas a poder avanzar. Se trata de capitalizar todo esto que te provee la oratoria. Wow. Por eso es importante, cuando tengan una reunión para una venta, tener estos conceptos que estamos hablando muy en cuenta y este final como principio, desarrollo, final. Y cuando digo principio, desarrollo y final, no digo principio, desarrollo, final, principio. No vuelvo al principio. Esa sería yo. Por las dudas vuelvo. A partir de ahora no, vas a ver que no. Porque se trata justamente de eso. No es magia, es conocer estas herramientas y sobre todo practicarlas, entrenarlas. Desde lo más sencillo, desde un mensajito de WhatsApp. Cuando mandás un mensaje, sobre todo cuando tiene que ver con lo laboral, con estar muy atentos, que tenga un principio, un desarrollo y un final. Cada mensaje y a la vez la charla en general. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya te escucho. ¿Qué te parece si tal cosa? Un desarrollo. Bueno, buenísimo, te mando el mail, hacemos esto, lo otro, me encantó. Final. Muchas gracias por contactarme. Sabés que estoy a tu disposición. Un beso grande. Listo. Ya. Principio, desarrollo, final. Y acá hago hincapié en esto que había dicho, menos muchas veces es más. Sin tratar de convencer a nadie. Y fíjate cómo las herramientas tienen que ver y se van hermanando. Es una cadena. Nada va a estar solito. Siempre va a estar acompañado de otro tip o de otra herramienta. Wow. Hernán, ¿cuánto es en esto de menos es más? ¿Cuánto es o cuál es el punto de equilibrio, por ejemplo, en el uso de las manos? No, yo fui a cantidad de presentaciones corporativas a donde los hombres, sobre todo, hacen toda la presentación, de principio a fin, con las manos en los bolsillos. Yo digo... Bien. Y peor, algunos tienen moneditas o alguna llave perdida en el fondo del bolsillo y los ves que están tiqui. Digo, eso es pura inconsciencia, ¿verdad? O sea, esa persona está más enfocada en que tal vez el mensaje que vino a dar se lo saque de encima, que realmente en esto que estamos hablando, de estar anclado en el presente con todos sus componentes, con su oratoria y su retórica, ofreciéndose a él mismo, no el mensaje solo. El mensaje no es una bomba molotov que tiro y salgo corriendo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, me parece brutal, pero a veces digo, me parece que estoy usando mucho las manos. Y a veces estoy así como estaba recién cuando dijiste que estaba cruzada de brazos y dije, tendría que descruzarme las manos. ¿Cuál es el equilibrio de uso de las manos? Justamente lo acabas de decir. ¿Cuál es el equilibrio? Eso mismo.
el equilibrio. No. Encontrar un equilibrio en el uso de las manos. Y también, qué importante es lo que decís. Yo tenía un profesor que nos decía, no despachen su mensaje, no se quiten de encima lo que quieran decir, lo que quieran comunicar. Y yo lo que digo es, disfrutemos de todo lo que tenemos para transmitir, porque puede ser un granito de arena para los demás, puede ser muy importante lo que estamos diciendo para que lo puedan capitalizar, para poder aportar algo en el otro. Entonces, esto de despacharlo, de, hablo rápido y... Si estamos en una conferencia como speakers, en una disertación, y la gente está ahí sentada, lo mejor que nos puede pasar, o de manera online, lo mejor que nos puede pasar es tomarnos el tiempo y dedicárselo a cada una de las personas que está escuchando. Entonces, ¿cómo voy a querer sacarme de encima esto que tengo para decir que puede aportar un montón para muchos porque están esperando esa palabra, eso que cada uno tiene para decir o para comunicar? Y acá lo llevamos al campo del lenguaje no verbal, las manos. Sabés que un día en una conferencia donde ahí yo estaba oficiando como moderador, como nexo, estaba contratado, y era un simposio de medicina donde a cada médico que iba pasando, a cada profesional, le ponían un micrófono corbatero. Uh-huh. Y pasó un médico, luego otro médico. Yo estaba en un atril con un micrófono, no corbatero, sino un micrófono ya instalado. Y le toca el turno a una médica. Y esa médica, muy grosa, muy importante, le tocó hablar con un micrófono corbatero. Pero tenía un collar muy, muy lindo, que le hacía juego con sus aros. Pero yo dije, va a ser un problema. Dicho y hecho, fue un problema. No se entendía nada porque todo el tiempo el collar le pegaban al corbatero y las pulseras más los aros. Y era un cascabel. Era... ¡Ay, pobre mujer! Y mientras se movía, entonces dije, esto no puede seguir así. Y yo que trato de ser pragmático, bastante resolutivo, me metí, dije, perdón. Yo dije, acá capaz que me echan, no participo nunca más, ¿no? Y le ofrecí que venga hacia el atril, le saquen el corbatero y hable de un micrófono como si fuera claro, que era un micrófono en realidad, los de manguerita, y solucionado el tema, porque no tenían un micrófono de mano para que ella pueda interactuar y entre el movimiento y su PowerPoint y todo lo interesantísimo que tenía para decir, más su lenguaje corporal, se complicaba con este apoyo que tenía, porque estar elegante, bien vestido, acorde al público, a la situación, está muy bien, pero cuando va a interferir con tu palabra es un problema. Y hablo de cómo estaba vestida, cómo estaba luqueada, fundamental, importantísimo, pero no tuvo en cuenta que tú podía tener un micrófono corbatero. Y lo que tuvo fue mucha interferencia durante los primeros 5 minutos, hasta que le dije, por favor, ¿qué le parece, doctora? Sí, hablé con la gente de técnica, solucionado. Y ahí todo empezó a fluir para bien. Es muy importante saber cómo transmitimos también, y es fundamental tener en cuenta estas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque las manos también pueden provocar la misma interferencia que provocó su colgante, su collar, con muchas cositas. Lo que tenemos que hacer es lograr un equilibrio. Como bien decías, equilibrar el mensaje. ¿Nos cruzamos de brazos? Bueno, conocemos, concientizamos y ponemos en práctica. No pasa nada, ya sabemos que cruzarnos de brazos nos puede cerrar, o las manos en los bolsillos. La puse en los bolsillos, bueno, listo, ya está, la saco. Más aún si tengo monedas, llave o cualquier cosa que pueda hacer interferencia. Lo mejor que nos puede pasar, y como también lo hacías muy bien, Ceci, cuando dijiste tal cosa, tal otra, ¡poc! Hiciste esto. Listo, equilibraste el mensaje. Si yo todo el tiempo estoy hablando y digo, bueno, la oratoria es el arte de comunicarnos a través de la palabra, el lenguaje verbal, las estoy moviendo sin sentido. Claro. Y atención con esto.
Y me encanta hablar de las manos para reforzar las palabras. Imaginémonos un resaltador y un apunte, un resaltador y un libro. ¿Para qué utilizamos ese resaltador? Justamente las palabras más importantes las vamos a marcar y lo mismo vamos a hacer con las manos. Las vamos a utilizar a partir de ahora para resaltar, para reforzar solamente las palabras más importantes. Solamente las palabras más importantes. Punto. Excelente. Como el tilde en una palabra, ¿no? Sería como ponerle ahí el énfasis. Como los matices dentro del lenguaje verbal y de esta cajita con herramientas, los matices que están dentro del lenguaje verbal de la palabra son también los que van a reforzar algunas palabras a las que les queremos dar más fuerza. No es lo mismo decir qué hermoso día que decir qué hermoso día, qué hermoso día. Eso fue un matiz, reforzar la palabra hermoso. Y con la mano puedo decir qué hermoso día. Listo. Es un equilibrio entre todo. No nos vamos a volver locos. Uy, matices, volumen, intención, manos, estructura. ¡Wow! Ese entrenamiento nada se logra de un día para el otro, sino entrenando de a poquito, entendiendo los conceptos y volviendo a esto, conocer, concientizar y poner en práctica. Me encanta. Y esto del micrófono corbatero que contabas mientras te escuchaba, digo, uno está ahora pensando el escenario de que está frente a una audiencia, ¿no? Y de hecho el otro día leí que el 40 y pico % de la población mundial le tiene pánico al hablar en público. O sea que es un tema que realmente la mayoría de la gente necesita mucha ayuda, otros un poquito menos, pero es un tema realmente en donde se puede aportar mucho. Pero me llevó a otra reflexión esto que decías, lo del micrófono corbatero, porque digo, ¿cuántas veces ahora ya no cuando uno habla en público, sino cuando uno habla con su pareja, con un amigo, con su papá o su mamá, cómo ese micrófono corbatero podría llegar a ser la falta de conciencia del instante presente? ¿Por qué? Porque me encantó el otro ejemplo que decías que te decía tu profesor. Uno, cuando va a hablar, sobre todo si tiene la intención de resolver un conflicto con el otro, lo que va es, bueno, yo le voy a decir, y tiene la lista, ¿no? Que cuando yo le dije el mes pasado me respondió tal cosa, y que cuando le ofrecí que me rechazó. Entonces uno va y le larga toda la bomba molotov en la falda del otro y dice, ahora ya está. ¿Te comunicaste realmente? No, vomitaste. Y lo peor de todo, y esto que estamos hablando de concientizarnos del habla, no es solamente el habla, porque el habla es un camino de 2 carriles. Yo te estoy hablando, pero vos me estás escuchando. Y podríamos tener otra, y me encantaría tener otra cita consciente, donde pongamos el foco no tanto en cómo te hablo, sino en cómo te escucho. O sea, se te abre todo un mundo de posibilidades, pero poniendo el foco en el hablemos desde la conciencia y en el uno a uno, ¿qué papel juega lo que te decía al principio cuando arranqué la cita? Vos identificás seguramente que sí, fácilmente, esas personas que su comunicación delata su nivel de conciencia. El que viene y te habla todo rápido porque viste que no se y espera, no respiró, no paró, nunca le interesó si yo lo escuché, nunca le interesó mi respuesta. Por eso decía que hay una correlación entre cómo nos comunicamos y nuestro nivel de conciencia. ¿Vos también ves eso claramente en un otro? Qué importante, Ceci, lo que decís, porque, y vos esto bien lo sabés, desde todo lo que venís haciendo, tenemos 2 orejas, 2 oídos y una boca. 2 contra 1. Por eso, para poder hablar, es fundamental escuchar. Cada uno, en lo que hace, primero tuvo que escuchar
y mucho. Y yo me entreno día a día y escucho a líderes y escucho a grandes oradores y hablo con mucha gente, aprendo mucho de la gente que entreno. Entonces, fíjate qué importante es escuchar, mucho más importante que hablar, porque para poder comunicar primero tuve que escuchar. Sí, la lectura es fundamental, pero mucho más importante saber escuchar. Claro que es fundamental. Y esto que decís de la gente que no concientiza cuando está hablando, muchos lo hacen de manera automática. Y esta cosa de estar en automático y sí, bueno, sí, listo. ¿Cuánta es la gente que no puede escuchar? Y escuchar es una gran habilidad. Escuchar es un poder. Total. Porque el poder escuchar no lo logra cualquiera. Dejar hablar a una persona, no interrumpirla, es darle lugar porque tiene algo para comunicarte, algo para decir. Entonces, ¿cómo la voy a interrumpir? ¿Y cómo voy a estar todo el tiempo? Ah, no, sí, pero a mí, no, claro, porque, no, pero pará, porque ahora quedé... No. ¿Qué lugar le estás dando a esa persona? Y acá entramos en el feedback. No existe comunicación sin feedback. ¿Te acordás del emisor y el receptor en la primaria, en la secundaria, y en el medio ese famoso feedback? Uh-huh. Es fundamental. Y para lograr feedback, no solamente hay que hablar, sino escuchar. Porque para comunicar, tiene que haber uno del otro lado. No podés cortarte y quedarte solito. Si no, sí, puede ser un gran monólogo, puede ser stand-up. Exacto. Pero es fundamental el escuchar para poder comunicar. Y mucha gente, claro que sí, va en automático, no, porque, y habla rápido, y porque, sí, porque, bla, bla, bla. Y ahí está la falta de equilibrio de la que hablamos, y en este caso, entre escuchar y hablar. Y hablar es una cosa, comunicar es otra. Todos hablamos, Exacto. pero todos tienen el poder de poder comunicar a través de la palabra. No, y eso también se entrena y se logra justamente escuchando. Thich Nhat Hanh dice que, tan hermoso lo que dice, que si uno recordara cada vez que escucha a un otro, que la intención primaria de esa escucha es ayudar al otro a sufrir menos, ¿cómo cambiaría nuestra comunicación? Porque entonces yo te daría todo ese espacio, tómalo todo, te dejo todo este espacio para escucharte, porque sé que mi intención al dejarte hablar es ayudarte a reducir tu cantidad de sufrimiento. Es tan poderoso eso, porque aparte fíjate que si yo entro en esta conversación amorosa y compasiva con vos con esa intención en mente, se acaban los juicios. ¿Desde qué lugar te voy a, como vos decías, desde qué lugar te voy a interrumpir? Si lo que sé es que te estoy abriendo un espacio para que vos puedas expandir tu corazón y sentirte más íntegro, libre, amado o lo que fuera. Entonces digo, qué importante es entrar a estas conversaciones con una intención, sabiendo, por supuesto no estamos hablando de una conversación mirando un partido de fútbol o un sábado a la noche, ¿no? Estamos hablando de esas conversaciones donde uno tiene la intención, como dijimos al principio, de usar la comunicación como amor nutritivo o como tóxicos. Y es realmente espectacular. Cuando yo escuché eso dije, wow, lo voy a usar otra vez, wow y otra vez, wow, porque me tocó el corazón. Amerita. Porque obvio. dije, qué fuerte poder usar la comunicación de manera consciente, con esa profundidad en el de usarla para ayudarnos a sanar, para encontrarnos en ese espacio. Te llevé un espacio más allá de la... Que me encanta, y lo sabés. me encanta, porque
hay tanta gente, vos también hace un rato hablabas de esto, de hablar en público y el miedo, y se llama glosofobia, que es el miedo de hablar en público, y que quizá nosotros tenemos más facilidad y lo podemos disfrutar, pero hay mucha gente que lo padece, porque en su trabajo, sobre todo ahora, en esta época, donde hay tantas charlas online y tantas reuniones de trabajo, videoconferencias, y no todos están preparados o no todos lo pueden disfrutar. Esto de, uy, mi jefe nos quiere reunir a través de una plataforma y yo no quiero, y Hernán, ¿y cómo hago? Y yo lo que digo es, fluí. ¿A través de qué? De conocer, concientizar y poner en práctica. Tenés todas estas herramientas que van a hacer que te sientas más segura, más seguro. Esto de poder estructurar un mensaje, de saber cómo hablar, cómo tener una comunicación eficaz, pero que no sea un esfuerzo. Y cuando no tengas nada para decir, no lo digas. Y ahí volvemos al menos es más. Total. Amigarse con los silencios es importante y poder ser nosotros mismos. Poder fluir para que fluya el otro. Hay una frase que subí el otro día que tuvo repercusión y decía, para brillar no te olvides que tenés que iluminar a los demás. Es importante poder iluminar al resto para brillar. Pero brillar no hablo desde el ego, hablo desde el equilibrio. Y a mí cuando me dicen, Cher, ¿qué es la felicidad? Viste que siempre aparece esa preguntita, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es estar en equilibrio, es levantarme, agradecer y estar contento con lo que elijo. Porque sí, nos pueden pasar un montón de cosas, pero para mí lo importante es cómo nos paramos frente a eso. Y también hay una frase que hace mucho tiempo uso y a todos mis amigos, a mi familia, los tengo hartos, pero para mí es un estilo de vida y es elegir cómo y dónde queremos estar. Es la mejor opción. Sí, nos pasó algo terrible, bueno, a transitarlo y a elegir cómo nos paramos frente a eso. Absolutamente. Y así es en la vida y así en la oratoria, así en la comunicación. Elegir cómo y dónde queremos estar frente a lo que sucede. Hay algo que te preguntan y que no sabes, sobre todo se lo digo a los docentes. Tranqui, no pasa nada. Decí que no lo sabés. Decí, lo googleamos. Decí, te lo mando por mail porque la verdad que no tengo idea de qué me estás hablando. Y esto de poder ser también un nexo entre la oratoria y los demás, poder ayudarlos a que fluyan, a que salgan de ese lugar de miedo, de pánico escénico, de miedo escénico, como comunicador, es todo un desafío y es un compromiso al que estoy dispuesto, pero a rajatabla de estar ahí. Yo si bien doy cursos, charlas, me gusta poder ayudar y justamente ayer me contactaron de una universidad del Chaco Austral, acá en Argentina, y me dicen, Hernán, queremos para todos los chicos de la universidad de todos los años que des una charla, ¿cuánto nos cobrás? Y le dije, mandame la información de la facultad, quiero saber un poquito más. Y claro, y era para que los pibes comuniquen mejor. ¿Cómo voy a cobrar eso? Si mi ganancia es poder llegar a ellos y lograr mi objetivo del que tanto hablamos, y es que todos puedan comunicar mejor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ese es el desafío también. Poder ayudar, dar una mano, ser un servidor, porque comunicar también es eso. Sí, y mencionaste para mí una palabra clave en mi recorrido personal, que es este tema de brillar, ¿no? Y todavía no mencionamos la otra palabra que yo amo profundamente y que debo decir, veo en vos de manera exponencial cuando te miro y cuando converso con vos, que es lo que te hace o no un buen servidor. No sé si bueno o malo, por ahí el bueno y el malo en este caso no aplica, pero un servidor auténtico. Y la palabra es la pasión, ¿no?
Cuando nosotros hablamos Amén. antes de esta conversación, estuvimos creo que 1 hora conversando y yo podía sentir cómo estábamos conectados los dos desde una pasión que compartimos, que es este amor por la comunicación. Claro, vos sos profesional, yo no lo soy, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Si lo que importa es que cuando yo me enciendo, automáticamente me convierto en una posibilidad para vos. Como te decía al principio, Total. es el habitar esa esencia, el habitar esa pasión que a uno lo mueve, es lo que te enciende y lo que automáticamente y sin esfuerzo ilumina a un otro. Y creo que eso es lo más valioso, Hernán, que vos aportás, porque vos sos un apasionado de este tema. E independientemente de los detalles de si muevo manos, si abro ojos, si estoy encorvado derecho, la pasión que vos tenés por este tema es lo que hace que esto sea contagioso y que orgánicamente aumente la conciencia en un otro. Y para mí eso en este campo o en cualquier disciplina no tiene precio y no es algo que se pueda entrenar o pulir. Es o te enciende o no te enciende, pero encenderlo con el magiclick o con una fogata con fósforos y echarle, no es ese el lugar, no es donde perteneces. Sí, hay una frase que también me encanta. Yo soy muy de frases cortas porque en la oratoria sabemos que las frases cortas tienen más llegada. Y este también es un tip que está muy bueno. No extendernos, no, frases cortas. Y es, la pasión no se negocia. Yo en todo lo que hago soy un apasionado, si no, no lo hago. Así es. En todo, digo, en los vínculos laborales, en los vínculos personales. Una vez alguien me dijo, con respecto a la pareja, me dijo, amor puede haber toda la vida, pero si no hay pasión, no hay que darle vueltas. Uh-huh. Y eso lo trasladé a la vida y a los vínculos. Total. Sí, vos podés amar la profesión, pero si no hay pasión, no tiene sentido. No. Por eso la pasión no se negocia. Cuando algo te deja de apasionar, que es válido, busca un plan B o reinventate. Pero la pasión es fundamental, es uno de los grandes motores de lo que uno elige hacer, sin duda, sin duda. Es maravilloso. Sos cajera de supermercado que te apasione. Exacto. Buscale la vuelta, sos abogado que te apasione, sos docente que te apasione. Lo que cada uno haga, lo tiene que apasionar, por supuesto, hay altibajos, tampoco es todo. Es la vida, no somos es la robots. vida. Subimos 3 escalones, bajamos 1, subimos 5, bajamos 2. Y claro, es lo que llamamos en oratoria la regla de la W con las palabras para subir, bajar, estar en el centro y volver a subir. Y la regla de la W aplica en la vida, pero siempre desde la pasión. Total. Y es una palabra, la verdad, que me encanta que la hayas mencionado, Ceci, porque es fundamental. Ahora te escuchaba y se me vino a la mente otra pregunta. ¿Qué pasa? A ver, yo puedo ser muy consciente, ¿no? Sobre todo si no tengo demasiada habilidad para la comunicación y me propongo ser consciente de cómo me estoy comunicando. Pero es como un arma de doble filo, porque podría pasar que estoy tratando de ser tan consciente, que me robotizo. El otro día me reí porque escuché a Trump, que decía que, según él, todos los presidentes, no sé si en Argentina sucede o si existe siquiera, pero acá está el teleprompter, ¿no? Que es cuando el presidente está hablando, no está hablando, está mirando a la cámara y está leyendo todo lo que tiene que decir. Por supuesto, hay cero espontaneidad. Entonces él decía, yo quisiera hacer una ley donde ningún presidente pudiera tener o recostarse sobre un teleprompter para poder dar un discurso. ¿Por qué? Porque cuando el presidente sea presidente y tenga que dirigirse a las masas, no va a haber teleprompter. Entonces, ahí sí tenés que saber a quién elegiste realmente como presidente. Entonces digo, ¿cuál es de vuelta este equilibrio entre ser consciente de cómo me comunico, de mi palabra, de mi pensamiento, de mi movimiento físico, pero tampoco robotizarme?
Claro, tal cual. Y es un equilibrio. Mira, primero quiero mencionar esto que decías, lo del teleprompter y Trump. Y cada vez que en Argentina hay una campaña política, yo observo mucho, mucho esto. Cuando hay campañas políticas, todos los que se postulan tienen algo para decir. Y yo observo muchísimo el que lo dice de manera genuina, o por más que lo haya estudiado, y el que está leyendo. El que no está mirando a la cámara y el que está, lo descarto, pero absolutamente. Porque si no podés decirme lo que sentí, si no podés ser genuino y tenés que leerme, ya dejé de creerte. Claro. Y es fundamental eso. Y claro que sí, aplica muchísimo, sobre todo en la política, donde nos tienen que vender algo. Así Exacto. que es muy buena esa observación. Y claro, no convertirnos en robots, y por eso también, bien decías esta palabra, equilibrio. Y hay que buscar un equilibrio entre un extremo y otro. El concientizar, pero tampoco cuando hablo de la articulación, y yo no dije la articulación, sino la articulación, no puedo estar hablando de esta manera y decirte, hola Ceci, ¿cómo estás? Porque me voy a otro extremo y dejo de ser natural y no fluyo y soy un aburrido o no puedo transmitir como quiero y tampoco voy a estar, hola Ceci, ¿cómo estás? Porque esta charla, porque tuvimos... Ahí está el equilibrio que tenemos que lograr. Total. Ni sobrearticular las palabras, ni tampoco entrar en la articulación blanda, que es, en vez de decir porque tal cosa, decimos porque tal cosa. O, che, vamos a... Es un equilibrio. A ver, yo cuando estoy con amigos o cuando nos juntamos, no estoy tan pendiente de la oratoria. O mi cuñada muchas veces me ha dicho, decí las eses finales, no digas vamos. Y digo, si vamos a comprar helado, no estoy trabajando ahora, Exacto. Pero lo importante, y atención con esto, es conocer cómo se hace, saber de qué se trata para poder relajarte y tomarte un pequeño break, Perfecto. Tomarte un permitido. Perfecto. Entonces sí, saber cuándo vas a estar más atento a tu oratoria, cuando hay un objetivo detrás, pero cuando estás con familia, amigos, te podés relajar un poquito y no estar tan... Entonces, es un equilibrio. Perfecto, perfecto. Hernán, yo estoy fascinada escuchándote porque, como te digo, compartimos este brillo, esta pasión, entonces puedo hablar de esto 5 horas sin parar. Pero no quiero ser egoísta y agarrarte todo para mí, sino que quiero también, nos quedan como 8 minutitos, y me gustaría muchísimo que le compartas a la gente. Yo confieso y les cuento a la audiencia que estoy anotada para la Masterclass de oratoria con el señor Coluccio, al que estoy esperando con mucha ilusión y con mucha ansiedad. Pero me gustaría que aprovechemos este espacio y compartas con nuestra audiencia. ¿De qué se trata eso de la Masterclass de oratoria? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Y qué otras cosas estás ofreciendo si es que hay algo como el Masterclass? Bien. Gracias, Ceci, por ser tan generosa también. Y todo lo que venimos hablando es lo que hago un poco en los encuentros, en las masters que doy de oratoria y técnicas de la voz como valor agregado. Porque me gusta también remarcar eso. Al ser locutor me tomo el permiso de tener un valor agregado, de diferenciarme o intentar diferenciarme del resto. Y esto también les quiero regalar estas 2 palabras, valor agregado. Encontrar algo que te diferencie del resto. No estoy hablando de ser mejor, peor, no, diferenciarte. Para lograr ese valor agregado hay que pensar por dónde podés ir. Y esta máster tiene que ver justamente con eso, con poder coachar, poder interactuar, poder dar técnicas, herramientas, recursos para comunicarnos mejor. No solamente en el ámbito, como decíamos antes, profesional, sino el personal. Mucha gente que le cuesta hablar con su pareja para decirle tal o cual cosa, o con sus hijos, o llegar a quien sea. Así que en estas masters hablamos de eso, me encuentran en Instagram como Hernán Coluccio, en mi página, que es muy austera, pero menos es más.
también hernancolucho.com, y ya se vienen todos los cursos online, porque hay gente de otros países, de Australia, por ejemplo. Tengo un amigo allá que me promociona muchísimo y me dice, claro, pero cuando es la mañana en Argentina, nosotros a la madrugada no estamos para hacer, así que se viene todo lo online y estamos trabajando un montón con un equipo de laburo que son mis sobris, y estoy totalmente agradecido porque le ponen toda la pila, toda la fuerza, y les estoy entrenando fuerte para que sean grandes oradores. Qué bueno, seguro que así será, seguro que así es y así será. Hernán, te agradezco con todo mi corazón tu tiempo, tu sabiduría, tu generosidad, y seguramente esta no va a ser la primera y la última, sino la primera de muchos encuentros juntos. Este aplauso es para vos y gracias nuevamente. Gracias, Ceci. Un placer enorme que nos haya cruzado la vida. Gracias por ser tan generosa. Gracias por tu luz, que también transmitís un montón y tiene que ver con eso, ¿no? Como estar al servicio. Gracias, Ceci, de corazón. Gracias, gracias. Un placer enorme, un beso y un abrazo enorme para todos a la distancia. Gracias. A ustedes, a mi audiencia amorosa, los quiero dejar con un cuentito muy cortito que leí el otro día que habla de una nube a través de la lluvia que produce la nube. Es la que afecta a los sembradíos, los ríos, los mares y los árboles, aun cuando la nube ya se ha disipado. Y eso me hizo pensar mucho en que a través de nuestra palabra, de nuestro pensamiento y de nuestra acción, cuando nosotros tampoco estemos ya aquí, habremos dejado esa esencia amorosa que va a ser nuestra continuación, nuestra forma de trascender y nuestra permanencia en este mundo, aun cuando este cuerpo ya no esté. Los quiero mucho, gracias por acompañarme, por el apoyo de cada uno de ustedes a través de todos los mensajes que me mandan. Los espero el próximo jueves. Los bendigo. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.